O sea, la gente que mucha gente y en mi interior. Vamos. Bueno, buenos días a todos. Con mucha alegría vamos a comenzar el ciclo 2024 de reuniones científicas con un invitado de lujo, como es el doctor Rafael Paz. Por supuesto que para la gente de SAP es una persona actualmente conocida y no necesitaría presentación. Pero como tenemos audiencia del interior y del exterior también, voy a comentar los datos fundamentales del doctor Paz. Es miembro fundador y titular con función didáctica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis. Es autor de numerosos trabajos sobre teoría clínica psicoanalítica acerca de la relación entre psicoanálisis y sociedad. Es miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Su libro, Psicopatología, sus fundamentos dinámicos, es considerado un texto que se constituyó en un clásico a través de varias ediciones y reimpresiones. Es autor también de Cuestiones Disputadas y de Psicoanalizando. Bueno, el trabajo que les voy a presentar hoy se llama El Calafate y los Collares, o Macbeth, vigencia del concepto de proceso psicoanalítico. Ya el título nos impresiona por la facilidad del autor para el uso de las metáforas y símbolos, tanto universales como autónomos. Por ello, a pedido del autor, hemos decidido modificar la dinámica de la reunión. El autor, quizás inspirado en Pirandello, hoy va a ser autor y personaje. Y Graciela Cervato va a actuar leyendo el texto. Citando a los Collares y al Calafate. Rafael Paz, como el glaciar, va a poder intervenir en cualquier momento que lo desee, al igual que el público, para hacer preguntas o comentarios. Ya que es distinto leerlo a Rafael que entenderlo, y se despierta mucho eso. Habrá querido decir esto debido a la gran capacidad de simbolización y la penumbra asociativa que usa todo el tiempo. A mí me ha tocado el rol de Macbeth. Yo soy el que avisa del paso del tiempo, del que todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Y lamentablemente la reunión científica va a tener un final. Pero bueno, estamos en el comienzo. La escuchamos a... No, él quiere hablar cuando quiera. Me avisa. Un gusto enorme estar acá con ustedes y con la gente transliterada, no sé cómo estar telemáticamente conectada. Yo quisiera que interrumpa la lectura con preguntas, con comentarios, etc. Así la cosa toma un tono vivo y animamos a los que están más lejos geográficamente a hacer lo mismo. Es decir, que intervengan con toda libertad, levantando la mano, eso sí, escolarmente. Hay que mutearlos. Sí, ya. Hay que Mutea a la gente pues está escuchando. Mutea a los que están muteados. Adela todavía. Ahora está muteado. El Calafate y los Collares, o Macbeth, vigencia del concepto de proceso psicoanalítico. Las metáforas del título remiten a puntos clave cuya consistencia cabe interrogar luego de haber atravesado tiempos difíciles y pandémicos, en cuanto se trata de supuestos extendidos en el sentido común psicoanalítico. ¿Seguimos pensando desde ellos con todas las adecuaciones necesarias o nos sumamos, impregnados de la crisis civilizatoria, a una atmósfera de escepticismo elegante que relativiza al extremo los marcos de acción de un descreimiento radical?
el cual, llevado al límite, asume de hecho que la vida es un devenir insensato. Un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada. Actitud que transforma la natural fatiga en irreparabilidad, a la cual solo podríamos aspirar a darle cierta consistencia inercial. Sigamos haciendo lo mismo sin saber bien por qué. De ahí que en tal atmósfera escéptica, que abarca muchos ámbitos de la vida colectiva, examinar la vigencia de la idea de proceso es clave, pues constituye un modo consistente de enunciar la esperanza de inteligir movimientos reales en la secuencia de momentos de un análisis, y por lo tanto la posibilidad de iniciar activamente en ellos, de incidir activamente en ellos. Veamos. Como es sabido, Freud, fiel al método de Breuer, lo rescato a esto no en el sentido histórico reverencial, sino porque para Freud el método de Breuer continuó siendo el método. Esto tiene importancia enorme para legitimar la catarsis que nos ha enriquecido y abrumado en un periodo de pandemia y en los periodos de ansiedad social. El método de Freud es un método especialmente catártico. Yo sostengo, y me parece una cuestión muy básica, que el psicoanálisis continúa siendo catarsis. No es lo único, pero esencialmente catarsis, que es el hecho espontáneo de que puede tener lugar o no el proceso analítico. repito, como es sabido, Freud, fiel al método de Breuer, dio lugar a la desmesura catártica elaborando recursos para abarcar teórica prácticamente lo que se desencadenaba. Amplitud receptiva que determinó una ruptura epistémica, potenciando a priori el valor del contenido y la forma que fueren de los materiales, creando un dominio y un instrumento nuevos, cuyas diversas continuidades han tratado de inteligir lógicas de desarrollo de lo que se expone y se crea atravesando los marcos previos, por lo cual parecería resonar en el registro descaminado que enunciara Shakespeare. El glaciar. Detrás de su apariencia estática, congelada, el glaciar oculta transcursos silenciosos que dan lugar a arquitectónicas sobrecogedoras con consecuencias hasta cierto punto previsibles y crisis formidables. Dinámica que transcurre a través de pasos sucesivos hasta su desmoronamiento espectacular sobre un plano lacustre y gélido, pero que abre a la espera de su paulatina reconstrucción estacional. Aunque nunca vuelva a ser estrictamente el mismo en la ensambladura de sus hielos, pero sí en la simbólica humana conmovida por el proceso de construcción, apogeo y caída, que supone un juego complejo de causalidades y una resultante bellísima y sobrecogedora. Todo lo cual lleva a animizarlo poéticamente, imaginando una suerte de extraño organismo que se autorreproduce y crece para finalmente perecer, aunque cumpliendo luego con resurgir en la temporada subsiguiente, es decir, en otro tiempo, que siendo tal llega de algún modo a lo mismo, pero nunca idéntico. Es decir, la metáfora del glaciar y el derrumbe nos pone en contacto con la teoría del acontecimiento. Una acumulación de puntos suspensivos y las de blankets, o lo que fuere, y en determinado momento eso cambia de calidad, el amontonamiento indeterminado, se produce eso que es acontecimiento, que reformula todos los datos, los pone en otro plano, en otra dimensión. Una teoría sociológica importantísima.
Proceso. La idea de proceso contiene una peculiar fuerza connotativa, implicando algo activo lanzado vectorialmente en el tiempo, lo cual supone dos aspectos: la posibilidad de discernir la lógica de su desarrollo, incluyendo lo caótico, y por lo tanto la de introducirse en su materialidad específica y trabajarla, dándole una orientación determinada. Pretensión que se halla en la base del pensar hacer, que atraviesa épocas y culturas en la praxis histórica del haciendo hacerse. Paradigma trazado sobre la matriz histórica de la revolución industrial, que asumió un poder colosal al controlar los recursos de cadenas productivas de complejidad creciente, acortando los tiempos de logro e incrementando la cantidad de lo producido. Con una racionalidad implícita que tendía a sostener el ritmo, claro está, la tasa de ganancia multiplicándose, tendiendo para ello a construir, producir subjetividades literalmente en cadenas. Es decir, subordinadas a la lógica de la apropiación originaria y reproducción ampliada del capital que tiende, por su propia índole, a regir todos los planos de la existencia. Con toda naturalidad hablamos de proceso. Sea para el entrenamiento de un equipo de fútbol, no es un proceso, lo cual implica que dar tiempo, hay una racionalidad que hay que respetar, hay pasos, hay secuencias. Esta categoría espontánea del pensamiento no existía hace unos siglos. Ni se pensaba en la naturaleza como un proceso, ni la vida social como un proceso. La matriz que da lugar a esta categorización conceptual, con tanta potencia, tanta pregnancia histórica, es la revolución industrial, que se racionaliza sobre la explotación procesual de la fuerza humana y la tranquilidad peculiar que da sentirse en el seno de un proceso. Fíjense, en la dictadura argentina la denominaron como proceso de reorganización nacional. O sea, hay una jerarquización intelectual supuesta de que es algo pensado con una secuencia previsible, con pasos regulables, que da garantías de transcurso en el tiempo y previsibilidad y cierto contralor factible de lo que está escrito, lo que se inicia, lo que sigue y también de qué modo lo sigue. Proceso analítico, perdón. Acá fue trabajado mucho a partir de Baudelaire, Alain Willy. Incluso, recuerden ustedes que en la teoría del campo hablan ellos de zona con proceso y no proceso. O sea, hay zonas en la transferencia de quietud donde no pasa nada, digamos. Mientras en otra zona, temáticamente o emocionalmente del campo, pasan cosas. Zonas en proceso y zonas en no proceso. En el seno del análisis como total. El conocimiento de los procesos se constituyó así en un orgulloso rasgo civilizatorio que llevó hasta paroxismos productivos chaplinescos, y desde tales entrañas, Tiempos modernos, ¿no? y desde tales entrañas sociosimbólicas asumió una suerte de valor epistémico y práctico universal, impregnando los campos de la vida con sus pautas y el optimismo de poder gobernarlos, conducirlos y modificarlos, incluyendo tareas culturales fundamentales y afines a la nuestra, como las de la cura, la crianza y la transmisión de conocimientos, por ejemplo, conjunción de humanismo y terror o de crueldad y progreso, facetas muy apropiadas de la condición humana en su devenir contradictorio. Y abandonando un sentido...
y abonando un sentido común de conocimiento activo congruente con la indagación de los reinos de la naturaleza, discerniendo en ella secuencias que remiten a lógicas causales aprehensibles, permitiéndonos también aquí aseverar que Dios no juega a los datos. Einstein. Siendo un cabal ejemplo riguroso y poético a la vez, el ciclo reconstruido de la fotosíntesis, el cual, dicho sea de paso y para mostrar la complejidad de lo que se halla en juego, incluye en sus momentos un componente esencial y en sí mismo incontrolable, aunque sí puedan serlo sus efectos, el sol. Lección de humildad para todos los que pretenden gobernar sin resto los procesos lanzados y asegurar logros aleatoriamente insertados. Perdón. Un dominio, tomo la lección de humildad para todos los que pretenden gobernar sin resto los procesos lanzados y asegurar un dominio regulativo sin fisuras sobre el movimiento de las cosas y de los... Y para decirlo en un lenguaje muy común a nosotros, una categoría famosa, la interminabilidad. Lo que Freud definió como análisis terminable e interminable, que está en el corazón de la estructura, del corazón mismo de todo proceso analítico, es la inagotabilidad, o sea, la imposibilidad de manejar, conocer, transformar sin resto el proceso lanzado. Es interesantísimo reflexionar sobre todo lo que incluye la interminabilidad. Para pensar la comensabilidad de los análisis actuales. Hay gente que sotovoce o explícitamente señala que es imposible analizar aún, por las condiciones que podemos examinar, porque las cabezas son distintas, los jóvenes diferentes, etc. O sea, lo que está en juego es la comensabilidad. Se puede comenzar un análisis, y una manera de pensarlo es, no estaremos recayendo en el anhelo de procesar a los ingresos, elegido por un superior social muy particular, que supuestamente agota todo, con lo cual hay que rescatar el valor heurístico del interminable, esa paradoja. ¿Está claro lo que estoy diciendo? La cura como proceso. Los psicoanalistas clásicos, resignados al principio y luego entusiasmados con la posibilidad de transformar la repetición transferencial en recurso, pudieron discernir la cualidad procesal del análisis, secuencia de pasos y momentos, aunque sin nombrarlo así. Y tomando en cuenta su expansión, desarrollo, mítica y solución, implicando un salto cualitativo en la intelección de la cosa. Siendo el duelo, desde el inaugural trabajo freudiano, un paradigma fundamental al respecto, articulando sus lógicas de comienzo, apogeo y crisis por las de la trama transferencial. Es decir, el duelo por las ilusiones transferenciales y las consiguientes apetencias funcionales y aspiraciones frustradas, y el del propio contexto analítico como objeto de posesión, desarrollo y pérdida, incluyendo además los avatares de la persona real del analista en la oscilación, presencia o ocultamiento tan característica de nuestra clínica, aun si aquel opta por un rol sin estatuario. Estatuario. Aunque nos hagamos la estatua, aparece en carne y hueso. La cura psicoanalítica ha sido pensada como proceso en diferentes corrientes de pensamiento y específicamente como espiralado en la tradición de Pichon Rivière, retomada por Baranger y otros.
Espiral. Genial. No, una idea genial. Espiral. En los buenos casos, tendencialmente progresiva, que retoma a lo mismo, pero que en ese preciso instante deja de serlo, desprendiendo efectos y logros aleatoriamente insertados en la vida de todos los días que renuevan y dan sentido a la cura. Sosteniendo la paciencia metódica de toparse una y otra vez con las inercias repetitivas en el campo psicoanalítico. Concepto este último, muy trabajado por aquellos autores, al punto de constituir una cierta atmósfera elaborativa natural para generaciones de psicoanalistas, sobre todo en nuestras latitudes. Nosotros acá, Buenos Aires, Argentina, en general, Cono Sur, hablamos con autoridad de proceso político, no es tan natural para los psicoanalistas, porque hay un implícito enorme, que es la implicación recíproca de ambos en la tarea. Con todo el peso de la tradición de la distancia, la operativa, recogiendo el famoso enunciado de Freud de la superioridad de la mente, la implicación procesal que tiende a una simetría relativa, costó y cuesta mucho incluir. Es una disociación instrumental permanente que tiene que emerger de un campo de implicación altísima, todo lo cual está potenciado por la experiencia de la pandemia. Y la familiaridad enorme, temida, buscada, ambivalentemente, que los contactos en tal contexto han tenido con los pacientes. La cuestión de la repetición es justamente un excelente punto para dar cuenta de la problemática, pues constituye el karma de toda neurosis, los no poder dejar de. Precisamente, el manejo a dos de la alianza terapéutica pretende desarticular los modos neuróticos de encarar el balance de la angustia, introduciéndose en la intimidad de su estructura para transformarla en presencia e inicio. Y cambiar la mezcla de lo repetido y las variaciones concertantes logradas en un recomienzos, atreviéndose a encarar el dolor psíquico que acompaña los juegos de exploración del mundo, los otros y el propio ser. Es decir, Lo mismo es decir, lo mismo que se repite nunca es lo mismo, pero es lo mismo. Variaciones concertantes es una pieza que te espera medio aburrida, pero el nombre es genial. Variaciones concertantes es lo que nosotros hacemos. Son variaciones mínimas, corridas un poquito, pero que tienen que ver con lo anterior. Se recogen, está pensando extensamente. Es decir, las resultantes de los procesos de verdad, dolor, verdad, reconciliación que dan vida y ocurren en el seno del proceso total. Tenemos un ejemplo clarísimo en el sacramento de la confesión en el catolicismo, la cuestión de la reconciliación de la verdad. Verdad que incluye en el sacramento el reconocimiento de la culpa, es decir, en términos más laicos, yo tengo que ver con lo que me ha sucedido, aunque supuestamente no tenga que ver, aunque sea un niño inocente, porque por ser humano, la marca de la culpa existe dentro de mí. Entonces, mi inocencia no es absoluta, es la inocencia de un implicado, digamos. Entonces, el circuito está muy trabajado teológicamente, ¿no? ¿Verdad? Dolor,
dolor por lo hecho, dolor por lo no hecho, dolor por lo omitido, dolor por lo actuado, y la reconciliación. De hecho, la Iglesia Católica, por entendido, ha cambiado el nombre y lo define como sacramento de la reconciliación, más de la confesión. No solo la confesión como acto de confesar, sino el reconciliar, que implica la colectividad, la comunidad a través de la persona con la cual se produce la reconciliación. Un poco griegamente, digamos, toda reconciliación es colectiva, con el colectivo. Cuestión esta, la de la verdad, básica, valorada y transformada desde la época inaugural de búsqueda explicativa centrada en el trauma, en pos de acceder a las zonas ultra defendidas del desamparo esencial y los narcisismos básicos, animándose a dar lugar a lo verdadero en sí, y del propio ser en su complejidad enigmática, verdadero ser que dijera Winnicott. Neurosis de transferencia. Es lo que define heurística, propositivamente la materia esencial del proceso analítico que puede entonces concebirse como la creación de un movimiento donde el karma de la repetición sea utilizado para generar un espacio de desarrollo sintomático y consiguientemente de angustia que expanda y torne aprehensible los vericuetos de las neurosis. De ahí la concentración en el dolor, en el de dolor. Anhelos y esperanzas que nos permitirá, con idas y vueltas, seguir tolerando la densidad de la catarsis, transformándolas desde sus vertientes más productivas, donde el explayamiento de la neurosis la torne accesible a los efectos de verdad mutativos, que cambien cualitativamente que cambien cualitativamente la mera evacuación del dolor, el miedo o la ira. Lo cual, en alguna medida, no cesa nunca, pero sí la proporción que le cabe en el balance transferencia inercial repetitiva, transferencia de trabajo elaborativa. Contener. Es quizá la palabra más usada para dar cuenta, durante la pandemia y sus secuelas, de la tarea reparatoria liminar. Con ella decimos mucho, pero con el riesgo de trivializarla por exceso. Contener es, en su fundamento óntico y en su base material concreta, brindar acogimiento, sin preguntas ni reservas a otro, alojando aquel desamparo radical que se halla en el fondo del ser, en situaciones en que los soportes del cuerpo y de la mente caen. Esta radicalidad de la idea es clave, independientemente que existan, naturalmente, grados carenciales y de urgencia. Pero además es un acto que incluye capas y capas antropogénicas comprimidas en la simplicidad fáctica del gesto o la actitud. Capas antropogénicas, porque tenemos que ir a la prehistoria. Cuando contenemos algo, cuando viene algo y lo abrazamos, es el hombre de Neanderthal el que también está abrazando entre nosotros. Es un gesto muy primario, no solo en el sentido evolutivo singular, sino de especie. Es un gesto profundísimo. Por eso enternecen tanto los monos, que se agarran los chiquitos y todo lo demás. El abrazo es abarcativo, muy interesante, ¿no? Como un gesto protocomunitario. Todo eso es contener. De nuevo lo colectivo. Sí.
Contener como apertura propicia al padecimiento del otro es el lugar implícito del método psicoanalítico, reelaborado y transformado el de la tradición médica en menesteres de asistencia que la humanidad ha ido construyendo, desde la reciprocidad propia de los colectivos neolíticos. Dimensión que instaura una asimetría simetrizante, pues implica que el que acoge sabe también del sufrimiento, pero de algún modo misterioso se ofrece e imaginariza que puede soportar lo insoportable, autorizándose en un colectivo mítico que deviene operatorio y legitima actitudes nuevas. Ese colectivo místico se materializa en instituciones. La SAP como tal, la IPA y todo lo demás son colectivos que enraizan en la mística colectiva humana de ayudarse los unos a los otros en tanto semejantes pero distintos, ¿no? Es decir, en ese sentido profundo de la institucionalidad. Actitud necesaria, fecunda y esperada, que la prudencia clínica evita que derive hacia el sostén idealizante de un soporte más que humano, lo cual, aún en el acme de su plenitud, marca corrimientos y diferencias que previenen del apego fagocitante. La contención incita en el vínculo analítico. Perdón. ¿Puedes explayarte un poquito sobre por qué es más que humano? Idealizante. Pero te referís a cuestiones que van hacia lo divino o hacia la idealización. Idealización. Conocí un psiquiatra en el hospicio, luego Borda, que era una excelentísima persona, un ser humano cabal, un señor muy tímido, pero que mientras yo tenía la charla sobre un paciente con él tenía los dos pies abiertos y un paciente mostrando cada uno de sus zapatos. Una cosa absolutamente de la antigüedad, medieval o premedieval, que es una situación totalmente absurda, pero que estaba naturalizada. En ese punto él era más que humano. En otras palabras, creerse la idealización. El largo asunto psicoanalítico de tolerar la idealización, sabiendo uno que uno no es muy idealizable, depende del día en que uno se levante de mañana. Salvo que la familia se la crea. Un psicoanalista psicoanalizado razonablemente no se la cree en el fondo de sí. A eso me refiero. La contención incita en el vínculo analítico requiere asumir plenamente la complejidad del acto, lo cual evita su degradación burocrática. Claro está que en la secuencia común decisión. Comillas, Común. Sí. ¿Vos querés que diga también las comillas? Sí, porque se supone que si hay una secuencia común que es perturbada. ¿Qué es una secuencia común? Claro está que en la secuencia común, entre comillas, de sesiones que va trazando el collar del análisis, aquellas dimensiones radicales no suelen estar expuestas y se expresan por derivados que tiñen el clima de elaboración, pero sí impregnan el marco rutinario de seguridad primaria, en primer término por promesa implícita de presencia y continuidad, independientemente de temas y vicisitudes vinculares difíciles. Hay que tener presente que el collar de sesiones se construye desde el asumir cuestiones previamente inconciliables en las minicuentas del eslabonamiento, merced al apareamiento de señalamientos e interpretaciones con pensamientos afectiva y funcionalmente investidos, logrando la integración de lo previamente disociado.
trabajo de Eros que supone un asumir silencioso de la contingencia, así como activar la omnipotencia infantil íncita en los pactos antropológicos primarios, poniéndola al servicio de la esperanza, lo cual ha de concretarse en el encuentro próximo. Esta vez sí podrá. Esta vez sí. Esta vez sí se podrá. La coexistencia de la infinitud con el saber latente de que podría cortarse la secuencia abre una dimensión muy peculiar del proceso analítico. Es la arista por la cual el encuadre y su ceremonia se vincula con todos los mitos del mundo y por ende contiene lo celebratorio de cada encuentro. El cuidado de los límites y modalidades vinculares, más allá que la responsabilidad principal, quepa naturalmente al analista. Me cito, entre comillas. La pretensión es grande, pues supone sostener un eje de la experiencia vital que incluya como simbolizables la relación con el propio cuerpo, con los demás y con las cosas del mundo en un ámbito mínimamente arreglado y sostenido en un pacto libre. Sin que tal suponga una suerte de ruptura monástica con el entorno, sino un tipo peculiar de sublimación que legitima el anhelo de sufrir menos y usa para tales fines los recursos simbólicos y emocionales que sean. La idea desarrollada de contener recoge elaboraciones sobre el holding y el apego, y remite a disposiciones profundas, naturales e imprescindibles en la crianza, y cuya vitalización, en el grado que sea posible, constituye el umbral para el trabajo en regresión y en transferencia. Fin de las comillas. Nueva, abre comillas nuevamente. Contener supone además actividad emocional y simbólica, que lidia con colegio que estaba oculto digamos, puesto ahí tal cual lo que se contacta perfectamente durante todo eso que es cierto contener supone además actividad emocional y simbólica que lidia con representaciones y afectos que necesitan del tiempo para su reverberación. Y además no consiste solo en esperar, sino también en acudir. Desde la captación sensible de necesidades de contacto o depositación, lo cual requiere una disponibilidad lúcida para con las manifestaciones del paciente. Es de este modo que la función de continencia integra en un estado de coherencia depresiva y reparatoria, en sentido kleiniano, a lo fragmentado, que haya cabida en la confianza idealizada que la situación promueve. Teniendo presente que la oscilación entre desintegración e integración está siempre en juego en los intersticios de las experiencias emocionales que impregnan los vínculos habituales. Siendo la integración el fruto azaroso de continencias que se van hallando en el ensayo y error continuos de la existencia. Algunas, desde la esperanza razonable en los lazos que la sabiduría de especie transporta, pues los labios mamíferos cuentan con el pezón y por lo tanto el espacio de búsqueda que recorren está impregnado más de anhelo que de incertidumbre. Otras, las que en el devenir reproduzcan aquellas convergencias a partir de los modos en que las preconcepciones se saturaron, quedando profundamente inscritas en un ser
neotécnico original, no técnico, neotécnico. Sí, es verdad que no, no era una palabra común en vida. Originario y constantemente inacabado, inmaduro. Neoténico quiere decir que somos inmaduros toda la vida. Que lo nuevo está estirado en el tiempo. Neoténico. Lo nuevo, lo infantil, para decirlo coloquialmente, se estira muchísimo, es decir, toda la vida. Y que en el contexto analítico se recrean a partir de la oferta implícita y la transferencia expectante idealizada. Por todo esto, el punto reside en sostener el estado transferencial útil en circunstancias que hacen bascular bruscamente el equilibrio relacional, volviendo permeable la distancia operativa necesaria entre cada uno, la cual se asienta en usos y costumbres tradicionales propios del arte de curar, incorporados en esta sutil instrumentación denominada encuadre. Tal permeación, legitimada y promovida por las corrientes intersubjetivas y relacionalistas, es admitido también por quienes nos situamos en una perspectiva transferencial y contratransferencial de campo, pero preservando el eje de asimetría operacional, así como un ejercicio constante de excentración, corriéndose del punto fascinante de captura y eludiendo la oferta narcisista que proviene de los miedos y la indefensión del analizante, que tiende así a evitar la penetración temida en escenas inconscientes, incorporando al analista y anulándolo en un capullo cordial o en la panza de la ballena. Es decir, un acto de amor recíproco que se trae un análisis. Es clave entonces preservar la transferencia de trabajo, transferencia de proceso analítico, forma específica de transferencia positiva sublimada para que pueda recoger la excitación funcionante que produce el contacto con la persona del analista, en alguna proporción expuesta y que contribuye al reavivamiento de los propios fantasmas, situándola en reservorios de sentido capaces de procesar los transparentamientos intersubjetivos para poder entonces recordar, lo cual requiere de arte y técnica, pues nos hallamos en los pliegues donde el repetir tiende a imponerse sobre la inscripción simbólica de lo vivido. Bregamos efectivamente por lograr que lo inédito de las vivencias transferenciales opere sobre el recordar, abriendo experiencias emocionales que posibiliten el juego de variaciones y diferencias. De tal modo que la inercia de la repetición, sometida al imperio superyónico de lo mismo, opaco y sin salida, se reinscriba en el polo expuesto como herida o esperanza del reservorio personal de lo mismo. Pandemia. Todo el acervo clínico y teórico posible de resonar con la metáfora de glaciar se vio profundamente alterado por la pandemia, siendo las coordenadas temporales psicoanalíticas muy peculiares profundamente trastocadas, con tres datos fuertes: el auge exponencial de los tratamientos a distancia, la frecuencia en general marcadamente disminuida y, no de menor importancia, la aprehensión generalizada respecto de la salud y vitalidad de los protagonistas, reflejado
en la literalización de saludos convencionales en ¿cómo está?, de cortesía, trocado en interrogación concreta y en variada proporción angustiosa. Incertidumbre natural surgida por posibilidades concretas de enfermedad o muerte. Situación que condujo a la impregnación de los análisis por actitudes y formas convencionales y primarias, con el fin de sostener el espacio analítico, y también la naturalización de maniobras excepcionales de sostén y apoyo, tornándolas naturales y necesarias, como en el análisis de desnudos o de personas frágiles o transidas de angustia. Es decir, todo el arsenal psicoanalítico intrincado con el sentido común empático y solidario, descubriendo formas inéditas de socialidad y explayamientos sin vueltas de emociones básicas, tanto buenas, reparatorias, como de las otras. Este es el punto en donde la idea de proceso y la consistencia simbólica que supone queda puesta en cuestión, en virtud de que la secuencialidad habitual es sustituida por encuentros que, de algún modo, intentaban sostener las formas previas, manteniendo a raya los sentimientos negativos en virtud del milagro de que el encuentro tuviera lugar, habiendo vencido una vez más a la enfermedad y la muerte. De hecho, la experiencia mostró que las coordenadas psicoanalíticas habituales se replegaron sin que hubiera sido necesario suprimirlas, aunque variando prioridades y rehusando la liquidación por efusividad de la distancia operativa. Tentación buena, pero riesgosa de perder al niño con el agua de la bañadera. La prudencia imprescindible, sin duda, no es antagónica con la manifestación de afectos modulada, que los dos estaban en condiciones de comprender sin mucha dificultad, incluso ayudados por la comunicación a distancia que alejó los cuerpos merced a las medidas de prevención impuestas. Entre comillas, ¿me promete que vamos a encontrarnos nuevamente? Esperanza teñida de omnipotencia, raramente pronunciada para no atraer al mal. Mezcla de irrealidades varias en un contexto poblado de rasgos fantasmales, de seres enmascarados, empeñados en caminatas rápidas y divisas, con eventuales desbordes contrafóbicos que podían derivar hacia consignas insólitas, con rasgos fascistoides y shakespearianos, de crueldad y escepticismo. Todo esto, el conjunto de prevenciones antiepidémicas, es un invento para someternos, pues no existen, y de existir no sirve para nada. Adornadas con declaraciones grandilocuentes, entre comillas, ¿no? Déjeme morir mi muerte, que duraban hasta el momento que la enfermedad se presentaba y el SOS autoconservatorio se imponía. Todo esto nos enseñó mucho y transformó nuestras clínicas, desarticulando la idea de proceso en grado variable, sustituyéndolas por unidades de encuentro, momentos fecundos, densas, pero que al mismo tiempo trasuntaban fragilidad. De ahí el collar de sesiones como secuencia válida y confrontante por su propia existencia. Y la desmentida superadora del escepticismo de Shakespeare, que a su vez lograba reinstalar a los sueños, ordenadores y vales de un imaginario incoercible y fluctuante, en su lugar esencial y reparatorio. Pues los ordenadores simbólicos se las arreglaban para cumplir su papel, sosteniendo la matriz vincular simbólicamente preventiva, acotando la expansión ilimitada del ello y sosteniendo la capacidad de demora y de espera,
indicadores provisorios de situación analítica reinstaurada y espacios transicionales activos, merced a aprendizajes lentamente digeribles para nuestra clínica habitual, en la cual, postraumática y cautelosamente, insistimos del lado de ellos. Bueno, muchas gracias, Graciela. Aprecio mucho el esfuerzo que hizo, porque creo que también nos lleva a pensar lo que ocurrió con pandemia en relación a los tratamientos virtuales. Hemos conseguido hoy que el texto esté acompañado, no solamente del autor, sino del público, que puede estar representado por el consultorio, ¿no? Donde evidentemente es un tercero que permite, digamos, que el paciente pueda en algunos momentos, cuando se pierde, porque había momentos que parecía que Graciela directamente se trababa o se perdía en el texto. Yo creo que lo mismo pasa en los tratamientos virtuales, donde el silencio del paciente o el silencio del terapeuta genera una sensación trágica o de falta de vitalidad, que yo creo que acá se recupera cuando, bueno, o Lucas, alguien de público, o Rafael le ponen vida. Bueno, ahora dejamos la palabra a los que quieran intervenir, tanto virtualmente como presencialmente. Si Rafael quiere agregar algo. Daniel. ¿Hay otro micrófono? No, el otro no. Está por detrás. No. Y pongan una silla ahí para que se está bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Rafael, por brindarnos este complejo texto riquísimo. Y bueno, ya, tanto Graciela como Osvaldo ya no lo he hecho posible en este formato. Tiene muchísimas cosas, yo quisiera referirme a un punto, dos, que están más bien al final, donde me parece a mí, yo creo entender, que Rafael está presentando una llamada de alarma. Si bien bajo ley, siempre para esperanza, pero me parece que acá está manifestando la alarma respecto de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hasta dónde la densidad de la práctica psicoanalítica que podríamos llevar adelante en otros tiempos prepandémicos y pre-deterioro económico general, digamos. O sea, hace bastante tiempo atrás se podían hacer algunas cosas que daría la impresión de que ahora hay que inventar algo nuevo para poder tener la oportunidad de volver a hacerlas. Entonces, la interrogación, primero está la explicación acerca de qué sería lo del proceso, etc. Y después, en el mismo momento, dice Rafael, bueno, pero subsiste el proceso, hay un proceso. Entendí yo que la idea de Collar es un alternativo. Podría ser agregado, pero me parece que eventualmente podría haber una alternativa entre el Collar y el proceso. El Collar vuelve sobre sí mismo, no es una... Está bien que todo el mundo es un aspecto de la metáfora, capaz no es que estaba tomando el papel, pero el Collar me remite a esa posibilidad rica en cada uno de sus puntos de trabajarlo, de avanzar. Pero hay algo en donde la valoración está dada por cada uno de esos elementos. La noción de un proceso que no sabemos dónde va a terminar, que no termina nunca y que si termina, pero que tiene la idea de un avance, ahí cae. Una cosita más.
Eh, Rafael usa en la contención el acoger, pero también el acudir, ¿no? ¿No? Si no me equivoco, me parece que estaban esos dos términos. Y me parece que tal vez el punto del acudir ahora tenga un lugar privilegiado. Con la metáfora de la... ¿Por qué digo esto? La metáfora del glaciar me pareció bella, pero tenemos un problema. Los glaciares están retrocediendo. Y eso, que los glaciares retroceden, si alguno tuvo la experiencia de ir hace 30 años atrás, o más o menos, 40 o 50, a los ventisqueros negros de Bariloche. Bueno, eso ya no existe. La retirada ha sido de tal magnitud que uno se enfrenta con la desolación de que desapareció. Y así como eso, entonces, este efecto pandémico, deterioro, etcétera, no ha hecho correr el glaciar y tenemos que ir a buscar alguna forma de poder recuperar la riqueza de un instrumento que ahora puede costar encontrar el material en bruto para seguir trabajándolo. Creo que ganamos mucho, somos mejores psicoterapeutas psicoanalíticos probablemente. Hemos incorporado nuevos elementos para hacer psicoterapia psicoanalítica con más recursos. Y me parece que va cayendo la posibilidad de hacer análisis donde el proceso analítico muestre toda su riqueza. Bueno, paro. Doctor Rubén. Pidió la palabra Rubén Super. Escuchamos, Rubén. Hola, hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, quería agradecerle a Rafael esta brillante cuasi clase de una riqueza metafórica formidable, ¿no? Voy a ser breve. Yo cuando leí el título y escuché que en el título, leí que en el título estaba Macbeth, y encontré el escepticismo shakespeariano sobre la idiotez de la vida, pensé, siguiendo después la lectura, que esa era la única referencia a Macbeth, pero en realidad no sé si fue intención de Rafael, pero para mí el karma de la repetición, si hay una obra de Shakespeare que lo muestra, es Macbeth. La repetición permanente de crímenes y más crímenes y más crímenes y culpas y más crímenes. Me pareció en ese sentido que el uso de Shakespeare en esa obra para transmitir algo de lo enorme que ha transmitido Rafael, me pareció formidable. Esto en cuanto a la repetición, ¿no? El segundo punto que quería brevemente marcar es el tema de la contención, que me parece que es un tema permanente, histórico en el psicoanálisis, discutido, complicado, que el tema de la pandemia, bueno, lo puso de manifiesto de una manera muy, bueno, como ha sido señalado. Pero allí, además de la asimetría simetrizante y además de todas las concepciones relacionalistas, etcétera, que muy bien Rafael ahí hace su pequeña diferencia, quería señalar, por ahí es un problema terminológico, tal vez del idioma castellano, pero me parece que es también el inglés, ¿no? Diferenciar el support del holding, es decir, diferenciar, no hacer sinónimo apoyo de sostén, porque apoyo, a mi modo de ver, sería un aspecto de una noción fundamental, clásica y irrefutable del psicoanálisis, que es la noción de ambivalencia. Es decir, en los vínculos hay apoyo y rechazo, hay amor y odio, desde la madre al bebé hasta el analista con su paciente. Y en ese sentido, creo que el sostén, la verdadera concepción de sostén, implícita en el contener, es un balance subjetivo y vincular entre
el apoyo y el rechazo, entre el amor y el odio. Por eso es la diferencia entre apoyo y sostén, ¿no? Y después me pareció formidable una cosa que yo realmente no la había pensado. Uno está formado en la idea de que el paciente tenga las heridas narcisísticas que implican disminuir su omnipotencia infantil. Pero por otro lado, la omnipotencia infantil, como pone Rafael, podría estar al servicio de la esperanza. Y la esperanza nunca debería perderse. Bueno, muchas gracias, Rafael. Gracias, Rubén. ¿Quieres hacer un comentario? No, pero Eleonora. Me sumo a las felicitaciones y también a la orientación que está tomando, que empieza a circular entre nosotros. Macbeth es la tragedia, ¿no? Es una tragedia, donde la muerte opera repetitivamente, como ya lo dijeron. Y pensaríamos, voy a ver una película que se estrenó, Lazos de Vida, que recupera, vamos a decir, algo del tema de los lazos frente a la muerte con la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un inglés que, yo traté de no spoilearlo, un inglés que logra salvar a 679 niños. Tomo este ejemplo por el hecho de que es Eros o Tánatos. Me llama buenamente la atención que privilegies en este trabajo Eros, sabiendo, a lo largo de todo lo que escribiste, Tánatos existe. Recuerdo entonces que una de las cosas que pasaba en pandemia era que había una tendencia a pensar, a recuperar lo colectivo, a pensar el aislamiento, ¿sí? Con la idea de que vamos a salir mejor. Y ciertamente, muchos estaremos de acuerdo, es que no sucedió y no sucede eso. Con lo cual, Tánatos, digamos, es la cola del diablo que está metida, vamos a decir, en esta idealización de lo que es Dios. Creo que lo que traes con muchísima fuerza y potencia, a pesar de lo difícil de leerte, ¿sí? Y lo agradable de escucharte hoy acá con presencia, es la recuperación de nuestra herramienta, ¿sí? De trabajo. Que sí es esperanzadora, y que sí nos hemos recreado. Quiero señalar un punto que vos traes, que es lo colectivo, la recuperación de los lazos solidarios, ¿sí? Las pre-pandemia, pandemia y post-pandemia intenta romper ese collar, donde las cuentas mínimas, ¿sí? Recuperan aquello de lo infantil en el sentido del núcleo de la vida. En esa película lo que se plantea como núcleo es, por bueno, de mi interpretación, hay que salvar a los niños. Porque son la cadena, en todo caso, de la esperanza. Y lo que nosotros trabajamos mucho, lo que trabajamos con niños, más lo saben, es con esas pequeñas cuentas. Cosas como todo el tiempo dando vueltas sobre todos los conceptos, mini cuentas, para decirlo de alguna manera, con el que el psicoanálisis cuenta, ¿sí? Para recrearse, ¿sí? Poéticamente, si estuviera acá, diría poéticamente, de alguna manera, en hacer haciendo. Nosotros somos eso, de alguna manera, hacer haciendo, y también estamos con nuestra institución tratando de hacer, de que ellos, diríamos, no funcionen. No es fácil, pero tampoco es imposible. Te agradezco muchísimo tu trabajo.
La pantalla arriba, al lado de Julia. No, pero había alguien Que está al lado de la palabra, la cuarta. ¿Mercedes Gama? La cuarta persona de arriba, ¿cómo se llama? Está muteada, está muteada. Al lado de Julia está Mercedes Gama. Ahí está, yo se pide la palabra. ¿Pide la palabra? Perdón, yo desde mi ignorancia quiero agradecer toda esta exposición porque me parecieron maravillosas las metáforas empleadas, tanto la del glaciar, donde después de la crisis y de la destrucción viene el renacer, y la del collar, que con todas esas sesiones y esas interrupciones reconstruye el vínculo para poder sanar. Así que agradezco profundamente esta participación y quedo a las órdenes de ustedes para cualquier detalle que me necesiten. Muchas gracias. Yo quiero agregar algo, porque sí, las intervenciones me hicieron pensar en la posibilidad de definir un poco más apego, holding y handling, que es una palabra que acá no aparece, y que me parece que sí es la que más se ha resentido con la pandemia. Porque único lo que plantea es, él usa permanentemente el cuerpo, digamos, y el holding para él tiene que ver con la imagen de la madre pudiendo contener al bebé en los brazos. En cambio, el handling es una palabra que se tradujo en español con algo que suena feo, que es manipular. Pero él no lo usa como algo feo, sino todo lo contrario. Es la madre que sabe qué es lo que hay que hacer para calmar al bebé, o para arreglarse. Y yo creo que eso es lo que está fallando por pandemia. Pero como un tema que este trabajo está dirigido a los terapeutas, nosotros, que creo que como lo retoman muy claramente. Evidentemente todos tenemos un fin, pero es importantísimo que ese collar, bueno, tenga cuentas nuevas, ¿no? Si forme parte de la vida, que formemos gentes, que vengan los candidatos, por ejemplo, a esta reunión de gobierno, porque sí es cierto que percibimos la presencia de la muerte como algo que estuvo, está y sigue estando. Y no solamente la muerte, sino la enfermedad física, o la posibilidad de esta madre que precisamente está como discapacitada, ¿no? Porque tuvo una cesárea que se infectó y que no puede ella ocuparse del bebé. Y eso evidentemente incide sobre, en este caso, el bebé, pero en nosotros sería en la formación, cuando Daniel habla de lo que hacíamos y de lo que podemos hacer, como que sentimos cada vez más limitadas las posibilidades, y bueno, y nos alegramos mucho cuando podemos venir, podemos hacer y podemos seguir compartiendo. Yo creo que lo que hacíamos, perdón, lo que hacíamos y el hacer. Me parece que podemos hacer ahora, por todo lo que aprendimos a hacer antes, me parece que hoy, o durante la pandemia, con todas esas herramientas que tuvimos y que tenemos, no que tuvimos, que tenemos, me parece a mí que las podemos utilizar de una manera o agregar cosas o manipular en el buen sentido de la palabra, maniobrar por todo eso que tenemos de base que, bueno, por lo menos es lo que yo creo, que a partir de lo que sabemos, pudimos, que hubiera sido, y que debe ser muy distinto en terapeutas que por ahí no tienen esta posibilidad. Yo valoro muchísimo la posibilidad y creo, a pie juntillas, de que uno puede hacer a partir de todo lo que hizo antes. Sí, además lo que dice Winnicott es que la madre, sabiendo cuidar al bebé o al chico, le enseña a cuidarse, que me parece que es el mensaje de Rafael. Lucas. Ya le va a dar. Perdón. Después de Débora. Sí. Muchas gracias, Rafael. Es un escrito muy denso, lleno de imágenes, además muy poéticas.
con mucha capacidad de emocionar y hacer pensar, ¿no? Tiene de todo. Pensaba, hablabas hacia el final del efecto de la pandemia. Decís, todo esto nos enseñó mucho y transformó nuestras clínicas, desarticulando la idea de proceso en grado variable, sustituyendo el proceso por unidades de encuentro, momentos fecundos, densas, pero que al mismo tiempo transitaban fragilidad. De ahí el collar de sesiones como secuencia, válida y confortante por su propia existencia. Y la desmentida, esta es la palabra que quiero tomar, porque me lleva a dos lugares distintos. Y la desmentida superadora al escepticismo de Shakespeare. La desmentida, cuando lo leí, en principio me sonó a mecanismo psíquico, el mecanismo de la desmentida, con lo cual una desmentida defensiva. Después lo vi como evidencia de que no todo está perdido, que creo que es tu intención original. Pero sin embargo me parece interesante el espacio entre ambos, porque está la vivencia de que todo está perdido, de que como especie nos encaminamos hacia algo bastante fulero, pero al mismo tiempo que hay por hacer y se puede seguir haciendo. Y esta tensión está presente, me parece, en el escrito y en nuestras vidas, en nuestras tareas de analistas. Y me gusta una parte, tengo que leer para que se entienda. Entonces decís, y la desmentida superadora del escepticismo de Shakespeare, que a su vez lograba reinstalar los sueños, ordenadores tribales de un imaginario incoercible y fluctuante, en su lugar esencial y reparatorio. Y esta es la frase que quiero recalcar. Pues los ordenadores simbólicos se las arreglaban para cumplir su papel. Me gusta esto, se las arreglaban, pero creo que de mejor o peor manera, con más herramientas o con menos, se trata de arreglárnoslas con lo que tenemos para seguir tejiendo sobre la herida, sobre lo traumático acontecido, ¿no? Y cuidar la herida. Bueno, muchas gracias. Un minutito. Gracias por los comentarios, de los cuales acuerdo en plenitud del sentido mismo de la cosa. Llevado al extremo de simplificación y a su extremo límite, que rozó muy bien en varias oportunidades, lo que dijimos en los comentarios en general de todos. La cuestión de los sueños es muy interesante, porque el sueño es algo que nos compromete muchísimo como psicoanalistas. Tenemos que saber descifrar o registrar fantasías. Es un obsequio muy particular, rígido, y bueno, somos especialistas, suponen la cosa. En la mayor parte de los casos se frustra esa expectativa. Pero si en el curso de las sesiones escondidas, separadas, cuentas absolutas de un collar con comienzo, principio y fin, comienzo, principio, desarrollo y fin, cada una de las unidades temporales, unidades secuenciales, uno pasó a revalorizar la traída del sueño como tal, el sueño como objeto transferencial, como objeto único, donde no importa si llegamos a esclarecerlo en el sentido radical de la ambición freudiana originaria, sino si podemos llegar a jugar con el sueño. Y ahí ya, muy continuamente, creo que se ha logrado mucho. El soñarlo, el recordarlo, traerlo y darle cabida. Y nos da un índice interesantísimo de educación
en la valoración del material, porque tradicionalmente sería el esclarecimiento del sueño. Por supuesto que digamos por eso, pero lo importante es que hemos podido jugar con el sueño, implicándolo en el contexto de la sesión. Es un ejemplo de cambio cualitativo, pero muy interesante para pensar. Porque además, como todo sueño, nos vincula míticamente con colectivos imaginarios que hay que tener presente. Somos un colectivo de soñadores, los humanos. Pueden ser pesadillas, pero sueños también. Débora. Bueno, gracias Rafael, muchísimo a todo lo que se ha comentado en relación a la riqueza del trabajo, esta metafórica de eso, lo reflejo, de lo que nos da para pensar. Y yo me detuve en la cuestión de la esperanza, la noción de esperanza, que Freud no la usa, es bueno, un legado freudiano tomado por otros autores, pero toda la Klein, creo que usa y otros. Pero la noción de esperanza tiene toda la connotación filosófica y religiosa. Y la introduce acá y me parece interesante, de relación a Thanatos, a Macbeth, a la repetición de lo traumático, a lo temático de lo social. Que cómo hacemos sin esperanza. Y después voy a retomar algo que mencioné esto. Y lo otro que, bueno, ya lo mencionó Rubén Emite, me llamó mucho la atención, es ligar la esperanza a la omnipotencia, infantil, como que hubiera una buena omnipotencia y una mala omnipotencia. Freud mismo habla de que la los restos de omnipotencia infantil están en la base del sentimiento de sí. Y eso me pareció interesante, cómo pensar la esperanza cuando ocurre la desesperanza, cuando no se sabe si el otro va a venir o no. Esa figura también me gustó mucho, esto de va a acudir el otro o no, que remeda la situación primordial de va a volver la madre o no, va a volver mi mamá, ¿no? Que somos, ¿no? Y por otro lado, me hace pensar en esta cuestión de la esperanza porque la esperanza es versus tomar las cosas como son, versus la realidad, este interjuego. Y leí que quería leerlo, es una cartita, una carta que Freud le escribe a Thomas Mann, cuando Thomas Mann cumple 60 años, Freud tenía 79, y Freud le manda saludos por el cumpleaños, lo saluda cordialmente, y le dice que él se va a abstener de desearle larga y buena vida, como sería usual, como es de usos y costumbres. Pues desear es barato y me parece una recaída en las épocas en que se creía en la omnipotencia mágica del pensamiento. O sea, acá vemos la postura opuesta de Freud en relación a la omnipotencia al desear en la esperanza. Y me parece un interjuego interesante, porque es necesaria, pero también, bueno, las cosas como son. Hay que aceptarlas, sin esperanza y sin esperar. Pero hay que ubicarse en un lugar ahí pertinente, fructífero, ¿no? Bueno, eso. Bueno, voy a redundar un poco en todos los reconocimientos a la manera en que nos hace pensar Rafael, con sus metáforas y con su experiencia clínica. Hay tantas cosas para poder puntualizar en esto, pero bueno, cada uno evidentemente elige aquello que le resuena más por lo que le está pasando, por sus propias preocupaciones y por su propia experiencia en el campo analítico. Y a mí me quedó, digamos, picando muchísimo la noción de proceso, que vuelve a aparecer acá porque ha sido, como dijo él, es fundante para nosotros.
los psicoanalistas argentinos, los platenses y para toda nuestra generación. Y un poco pensar de dónde viene, o sea, obviamente a nosotros nos viene por la tradición rioplatense que toma especialmente con los Baranché. Y no dejaba de recordar que para Lieberman, por ejemplo, él no hablaba de procesos, sino de comunicación. Y donde, sí, no, y que son nociones que me parecen muy interesantes para seguir pensándolas, porque él las diferenciaba, y son diferentes. Creo que esto tiene que ver un poco con la simetría de la que planteaba Rafael. Y con una diferencia del concepto de la simetría desde el campo o desde la comunicación. Dejando eso de lado, lo que es claro es que para ambos y para nosotros, creo que siguiendo una tradición filosófica, positivista o previa, no podemos dejar de pensar el proceso como algo que se da en un contexto, pero en un contexto con variables espacio-temporales. O sea, nuestra idea que se ha formado de la sesión analítica tiene un espacio y un tiempo. Y ahora el espacio se nos ha transformado en un espacio virtual. Y eso, evidentemente, hay algo que nos modifica. Hay algo que modifica en una experiencia sensorial que el espacio virtual modifica. Yo me pregunto, ¿no? Como esto es lo que nos ha pasado en la pandemia. Hemos tenido un contexto diferente. Y este collar de que la sesión es diferente, la tenemos que también pensar en eso, de que se ha perdido esa continuidad, una cierta continuidad sensorial. Nosotros teníamos al paciente que no solamente lo mirábamos y lo escuchábamos, sino que lo olíamos, lo percibíamos con toda nuestra emocionalidad, que es diferente a la figura que tenemos en la pantalla, por más que hagamos esfuerzos e intentemos, por rasgos, volver a conectarnos de otra manera con él. Entonces creo que en ese sentido tenemos que pensar el proceso, que es un proceso diferente que hemos desarrollado, por ello que estamos desarrollando también herramientas diferentes porque vivimos en un contexto espacial fundamentalmente, en esa variable que para nosotros era tan característica de toda nuestra formación, que es diferente. Bueno, para seguir pensando. Muchas gracias. Sí, de la mano, de la manito. Yo creo que esto tiene dos vertientes. Por un lado, me tranquiliza respecto de la cierta complejidad que está en el borde de la oscuridad, porque todos, absolutamente los que intervienen, han entendido cabalmente. Y han profundizado muchísimo, ¿no? Ha sido un trabajo de seminario y que se ha desarrollado acá notable. Realmente les agradezco mucho. En ese sentido me tranquiliza. Además los conozco y los valoro, ¿no? Por lo tanto, sé de la posibilidad de manejarse útilmente con distintas categorías, marcos explícitos de referencia, etc. Dos inspiradores referenciales. Uno ha sido el pensamiento católico para introducir la esperanza, más que por la forma de la expectativa idealizada y el marco de especie. Y otro Lenin, porque hay una intervención de Lenin en un congreso de los soviets extraordinaria, donde ordena, entre comillas, en broma, ordena que sueñen. Ordena a los militantes del partido que sueñen, que tienen la obligación de soñar. Y es una cuestión muy extensa, no muy conocida, interesantísima. ¿Por qué tienen que soñar? Ahí el sentido llamado de una apertura al futuro.
pero donde hay una legitimación del imaginante productivo, singular y colectivo en una coyuntura histórica determinada. Yo retomaría esa consigna diciendo que reproducimos los sueños. Estaba un poco en el comentario previo que dice, el sueño como objeto, como regalo. Se trabajó mucho en una época que por los supervistas de niños. En vez de traer un juguete, como los chicos hacen en determinado momento, pues los pacientes traen un sueño, para que jueguen. No importa el desarrollo posterior, si es muy fecundo o no, no se consume en sí. Eso. Mirta Celsi. Mirta. Mirta, tenés la palabra. Muteate. ¿Se oye? ¿Me toca a mí? Sí, sí. ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, ante todo, hola a todos. Hola Osvaldo, hola Graciela, hola Rafael. Es la tercera vez que oigo este trabajo. La primera tuve el honor de que lo pongas a prueba en mi seminario, la segunda en el colegio de psicoanalistas y ahora. Y cada vez me hace pensar otras cosas, así que voy a decir otras cosas de las que dije en aquellas dos oportunidades. Ante todo, me parece, igual que a todo el mundo, un hermoso trabajo y una especie de compendio de sabiduría de la praxis psicoanalítica, es decir, de sabiduría de teórico-clínica. Y lo que quiero pensar con ustedes y contigo, Rafael, es, si yo entendí bien, es que me pareció que quedaba implícita una diferencia en el abordaje de la palabra proceso entre el capitalismo primitivo, digamos, y lo que nosotros hacemos. Y si bien cada sesión es aleatoria, cada sesión está inscrita en un proceso que nosotros tenemos en la cabeza. No lo necesita el paciente saber. El paciente nada más tiene la esperanza, viene en busca de esperanza, como dice Winnicott. Y en ese sentido, si hay esperanza, hay futuro. Lo que yo quería mostrar de lo que vos decís, digamos algo más derivado de lo que vos decís, es que proceso y trauma son antagónicos en algún sentido, porque proceso implica para nosotros futuro. Y el trauma, si bien viene modificado en algunos tramos que es nuestro objetivo también, ¿no? Del proceso, el proceso mismo va llevando a la recomposición del trauma y a incluirlo en una temporalidad distinta, desarmándolo, que es la temporalidad del proceso mismo. Eso me parece, muchas veces te lo agradecí este trabajo y bueno, te lo agradezco de nuevo y te mando un abrazo enorme porque lamento mucho no poder estar ahí, mi amigo. Muchas gracias, Mirta. ¿Quieres estarlo? Bueno, si no hay otros comentarios, voy a comentar algo. Sí, yo creo que Winnicott también, tomando como fuente de inspiración esto que hemos escuchado, nos avisa que así como hay adultos que no sueñan, y que no tienen sueño porque sueñan, el jugar y el sueño para él van de la mano. Un chico que no sabe jugar formaría parte ahí de vuelta del handling del terapeuta, poder aprender con un chico a jugar lo que el chico pueda jugar. Y bueno, yo tengo la impresión de que este trabajo es el más bello de todos los que escribió Rafael.
en el sentido de que estamos acostumbrados a escucharlo, pero no sé si es el entorno en el cual se presenta, por cómo estamos nosotros, por el país, por la institución, pero el sentido de belleza menseriano, que está presente por la capacidad simbólica, es muy grande. Y bueno, me parece que eso me llevó a pensar, por ejemplo, para mí las cuentas tienen que ver con el rosario. Cuando hablo de elemento místico, yo pensé, tanto le dije a Grace, trae un collar, como que por un lado pensé en lo femenino y en la idea del estrépito que produce en una fiesta que una mujer se le rompa el collar y se desparrame, ¿no? Que él lo trae. Y que no cumplí. Sí, cumpliste, trajiste un collar. Pero bueno, yo lo ligué con lo femenino, con la madre y con el sentido del rosario. Y con el glaciar, me pasó también un recuerdo que tiene que ver con Daniel. Claro, yo fui al glaciar por primera vez hace 40 años. Entonces no había todas esas plataformas que hay ahora, como hay en el Iguazú. Bueno, se puede uno acercar relativamente. En esa época uno podía acercarse mucho. Había un guardia ahí que decía, cuidado, un cartel. Y había un mito. Y era que contaban que un sacerdote había quedado fascinado por, digamos, el glaciar, se acercó tanto que un iceberg se desprendió, digamos, y se lo chupó, así como normalmente venía como una ola que lo arrastró. Con lo cual no había carteles, pero estaba el mito, ¿no? Cuidado que el glaciar puede también llevarte, porque creo que tiene que ver con este fenómeno de la fascinación o del bloqueo que uno puede tener cuando lo lee a usted. Y que es muy triste, porque es como si uno sintiera que lo tiene, pero no lo puede tocar, excepto cuando viene. Y cuando, bueno, tenemos esta chance de que hable, además de escribir. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber venido y ojalá que, bueno, podamos seguir disfrutándolo de usted y de su obra. ¿No? Eleonora. Hablando de metáforas, también cuando conocí por primera vez los glaciares, me quedé muy cerca, en la espera de hacer un trekking, de subir al glaciar. Y el nivel de contemplación que el glaciar produce, mágico, silencioso, que me hacía pensar en los momentos donde las cuentas de las sesiones transcurren en un espacio absolutamente quieto. Y averigüé ahí, porque me llamaba mucho la atención que parecía estar frente a una fotografía, donde no había movimiento. Y averigüé que en realidad eso es cierto, porque el peso del glaciar es tan enorme que no hay oxígeno. Entonces las aguas se mantienen absolutamente quietas, hasta que aparecen los ruidos y los desplazamientos. Muy metafórico para nuestro trabajo, ¿no? En ese sentido. Y también amenazador por algo de lo que nos contaste. Otra cosa que me aparecía ya no como metáfora es el tema de contener. Hay una propaganda de OJE, para los que tenemos el privilegio de tener prepagas, cuyo aviso dice así: OJE contener. No alcanza a contener y nombra una serie de cosas que se tienen. El caso de OJE es plata. Digamos, donde hay lo que vos darías acá, la trivialización de la idea, concepto en este caso, de contener, que es privilegiada para nuestra práctica. Lo traigo porque vuelva a aparecer eso que también nos asusta hoy como el dengue, un poquito, y la oportunidad de EUTE siempre es tener presente también la realidad externa, con un bagaje interno, la historia, es decir, conociendo tu erudición, pero tenerlo presente, diríamos, no solo como amenaza, sino como parte de la vida interna de uno, eros y tánatos, aquello que, lo pulsional que a veces opera
contra nuestra propia pulsión de vida, digamos. Creo digamos, usando metáforas que son reales, ¿sí? Pero que significan interpretar también, como hacemos en nuestra práctica, cuestiones como del orden, hoy aparece bastante Winnicott, de algo que quisiera que te explayes un poquitito, que es el tema de revisar la transferencia de trabajo. Me interesó el tema de esa mezcla de transferencia-trabajo para que pudieras abrirla un poquito, anudando también con lo que Winnicott trae como gesto espontáneo, que aparece como núcleo también de nuestra propia práctica, ¿no? Cuando interpretamos, por ejemplo, o cuando hacemos un señalamiento. Pero una cosita, el que no se pueda mover, diríamos, tiene que ver en lo racial con que no hay aire. ¿Sí? En la pandemia es lo que nos pasaba. ¿No? Pasar en mi vida. Y a Rubén también. Vivi, María Vitani y de Corona. Así llegan. Sí, sí, tenemos. Bueno, más de una vez vimos acá que el psicoanálisis avanza lentamente, ¿no? Lo escuchamos de muchos. Y pensaba que a lo mejor técnicamente estamos en momentos de muchísimos cambios. Primero porque cuando hablaba de del campo, pensaba que las pandemias, el mosquito y todas estas cuestiones son abarcativos tanto para analista como paciente. Siempre vivimos en el mismo mundo, estoy de acuerdo con Eleonora, que las cosas que nos transcurren en los tiempos nos atraviesa tanto analista como paciente. Pero hay cosas que se saben y otras que quedan en el imaginario del paciente. Por otro lado, lo que sí creo, y me parece importante tener en cuenta, es el tiempo que estamos viviendo post pandemia en relación a todo lo que tiene que ver con lo online y en la formación. Porque desde algún lugar, Grace, vos decías, somos lo que fuimos y vamos aprendiendo de lo que vamos logrando. Y es cierto. Y nosotros venimos generalmente acá mirando una generación que hemos trabajado de manera presencial, alguna vez por algún extranjero, por teléfono, esos negros que teníamos, o alguna forma de comunicación. Y hoy, en la gente joven, muy pocos abren consultorios de forma presencial. Y muchos de nosotros, uno escucha, cerraron sus consultorios y quedaron solamente online. Y esto es un tema que se abre y lo tenemos que contemplar en la formación, en nuestra propia manera de trabajo, en esto de lo que tiene que ver. ¿Se acuerdan? En una época algún paciente decía, ¿puedo, si uno tenía 2 consultorios? En algún momento me pasó a mí, ¿puedo ir un día a uno y otro día a otro? Y uno que decía, es raro, no, en algún caso seríamos, o sea, esto parece la prehistoria, pero no hace tantos años. Y hoy un paciente un día dice online, otro día presencial, y uno hace esto o atiende gente de otros países con diferencias horarias, diferentes honorarios, vemos de acá para arriba, nos vemos a nosotros mientras que hablamos, o sea que es, yo un día lo dije hace muchos años, creo que Rubén estaba hablando de este tema, y yo digo, lo que más me impactó es verme a mí en la propia cámara, ver al paciente, pero verme a mí, no imaginarme lo que puedo gesticular, sino, entonces todo esto que pasa tan rápido, lo tenemos que contemplar. Habla de la transferencia, del modo que nos vamos moviendo y adecuarnos a las épocas, porque las épocas nos atraviesan, como a los pacientes. Y otro tema que me parece, que dijo Leonora, y me parece importante, es estar actualizados. Tenemos que estar actualizados de las cosas que pasan, no solo lo que cuenta el paciente, sino lo que se vive, lo que se está y estamos en un mundo muy rápido, un mundo donde la guerra se ve por televisión directamente, pero no se huele la guerra, como no se huele al paciente que viene y no lo podemos tocar. Lo tocamos de otra manera. Y esto es una cuestión de nuestro propio aparato que se va a ir construyendo y lo tenemos que tener muy en cuenta. Me parece que no hay que dejarlo de lado. Hay que contemplarlo, integrarlo,
bueno, para seguir los procesos que vienen, si queremos seguir trabajando. María Cristina. ¿Tiene que hablar? No, acá. Perdón, no sé qué hizo Julia. Ahora no. No, quería referirme simplemente a la contribución de Billy, que en sí misma es un pequeño trabajo, un cierre, lo que acaba de decir, de muchas de las contribuciones, con lo cual me siento totalmente logrado, a pesar de la crítica, por eso de la visión que me puso Dios. No hay nadie más aburrido que un erudito. Nada más aburrido que un erudito. La intervención es el transporte, lo tomo como desafío para pensar. Que tenemos la visión histórica, como los Metas Altos, Árboles Altos, de transportar todo lo sabido. En realidad lo estamos haciendo acá, y ponerlo en obra, ponerlo en acto, manifestarlo, y elaborarlo y compartirlo. Acá la masa de información implícita que se ha trabajado hoy es enorme. Pero no porque yo traje una masa de información, sino porque me encuentro con una masa de información en ustedes. La cuestión es ponerla en obra en las circunstancias inéditas que estamos viviendo y tentativa cautelosamente, pero conservando todo el conocimiento previo. ¿No es cierto? No como citas eruditas, precisamente, sino como citas instrumentales. María. Bueno, gracias, Rafael. Yo quería decir el valor y la riqueza de tus ideas, digamos, del proceso de tus ideas también, y del proceso de las ideas que cada uno podamos tener, ¿no? Por casualidad me encontré con una revista de SAP del 2004, bueno, no me acuerdo el año, que era psicoanálisis o psicoterapia. Un artículo tuyo que dice el psicoanálisis también existe. Y hay un ejemplo precioso de proceso. Vos contás de un paciente que transpiraba mucho y que no sabía cómo transmitir lo que sucedía en acto, ¿no? Allí, que generaba mucho rechazo. Y ahí hay ejemplos. Voy a pensar cómo se cae el diván después. Cómo limpiarlo para el próximo paciente, ¿no? Pero está ahí como en semillas, definiciones magníficas de proceso. Algo así como poner en juego corrientes psíquicas profundas, estructuras profundas, que cuando eso se logra, es posible transmitirle al paciente con otra fluidez lo que estaba pasando, que se mojaba en el diván, ¿no? Bueno, una construcción gráfica, ilustrativa de lo que seguiste desarrollando y está en este trabajo. Bueno, eso. Y otra cosa, creo que la esperanza... Me parece que la esperanza se puede tejer entre dos, se puede tejer entre varios, y en una ocasión hace poquito me encontré diciéndole a un paciente, te presto mi esperanza, ¿no? A veces uno tiene que prestar algo de esto para que el paciente pueda confiar, porque también la situación interna, externa, se complejiza. Bueno, muchas gracias. Muy bien, tenés la palabra. Hola, bueno, nuevamente buenos días. No, simplemente era para agregar
que la riqueza metafórica, como comentaron todos y como comenté al principio, da para pensar muchísimo en cuestiones centrales, ¿no?, del psicoanálisis, en particular del psicoanálisis post-pandemia, con el famoso teletrabajo que de alguna manera lo estamos haciendo en acto. Yo en ese sentido voy a hacer un abuso de la metáfora del glaciar, porque esa metáfora tuvo un tinte optimista que comparto, pero está el cambio climático. Los glaciares, como los dinosaurios, van a desaparecer. Por eso sería la única metáfora que no me gustaría sostenerla. A diferencia de la del collar, porque, por otra parte, bueno, pareciera que Dios, contrariando a Einstein, juega a los dados. El azar está en muchos lados, el concepto de acontecimiento ha dado bastante hojas escritas y importancia para el psicoanálisis, y realmente quería sí volver a destacar lo que alguien mencionó del texto de Rafael, el concepto de acudir dentro de la noción de contener. Por otra parte, una pregunta sería también si hoy en día convendría también revalorizar el concepto que desarrollaron varios autores sobre el concepto de foco, a mi modo de pensar bastante relacionado con la idea de unidades densas, que de alguna manera modifican un poco el concepto tradicional de proceso, ¿no? Por otra parte, como vuelvo a repetir, como la desventaja del teletrabajo, yo no pude estar allí porque me quedé dormido, pero quería enviarle un fuerte abrazo a Rafael. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Rubén. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Ana María. Ana María González. Bueno, gracias, Rafael. Recién me comentaba cuando empezaron a leer el trabajo, que me parecía que cada uno de los párrafos que separaste de distintos títulos merecía un trabajo aparte, ¿no? Cuando leí la vigencia del concepto de proceso, pensé, porque bueno, por la antigüedad de mi formación, pensé en Bleche y el concepto del cuadre, ¿no?, que me parece que está en el cuadre, la manera que él lo entendía, en el sentido de todo lo que se proyectaba en el cuadre. Y pensé en un fracaso personal con una paciente durante la pandemia, que no toleró el tratamiento virtual. Se trataba de una paciente grave que venía varias veces por semana al consultorio, y que lo virtual le pareció una especie de abandono absoluto, intolerable para ella. Muchas veces me pedía que fuera a verla a casa, cosa que era imposible en algún momento, y no lo pude recuperar eso, porque volvimos a vernos en el consultorio, pero su reclamo era tan mayúsculo que no pudimos, que el proceso se había interrumpido finalmente, ¿no? Quería, porque me parece que la vigencia del concepto del cuadre es importante para pensar estas nuevas formas de la virtualidad. Bueno, eso. Daniel. Sí, sí. Yo hablaría un poquito más allá del reconocimiento de esta situación actual que uno
ante la que estamos referidos a los tratamientos online, a la baja de frecuencia, etcétera, y desarrollar nuestra técnica y nuestros conceptos para poder adaptarnos a la situación es un aspecto. Quería enfatizar el otro aspecto, aquello que sería un poquito llevando al extremo, poniéndonos en el papel de la paciente que recién decía, alguien que no se resigna, que dice, esto no tenemos que resignarnos a que se haya perdido toda posibilidad de algunos tratamientos con alta frecuencia y presenciales. Tenemos que inventar algunos recursos que nosotros no tenemos. Estaba pensando, tuve ocasión de trabajar como candidato del Instituto de Berlín, y bueno, ellos tienen la facilidad de que el Estado les paga tratamientos de 4 veces por semana durante 2 años y medio a pacientes. Entonces ellos ven sus pacientes de este modo, y con esta frecuencia, y bueno, tienen otro problema después, acerca de cómo continuar, etc. Pero nosotros eso no lo tenemos ni lo vamos a tener, esa opción. Podemos tener otra, podemos inventar algo que nos restituya la posibilidad de una experiencia que es diferente a la de hacerlo online y una vez por semana. Bueno. Vamos a pensar. No, yo quisiera incluir estas dos últimas intervenciones porque me parece que también es una manera de explicar por qué cambiamos el cuadro. Como que yo empecé planteando que iba a haber un cambio en el cuadro hoy. Y yo creo que tiene que ver con esto del acudir, que menciona él, pero que fue tomado, porque yo creo que para SAP fue muy importante este año empezar, digamos, estas reuniones científicas con Rafael Paz, pero con su presencia. Creo que lo que Ana planteó en relación a su paciente tiene que ver con la institución. Yo creo que todos tenemos esperanza de que la institución va a seguir creciendo, pero su presencia acá nos ha ayudado muchísimo. Bueno, y ahora simplemente cierre usted. Simplemente les agradezco mucho y nos vemos. ¿Cómo? Cortar la transmisión, bueno, muchas gracias, en serio. Y quiero que vuelva. No,